Buenas tardes, profesor y compañeros. Nuestro grupo nos tocó el tema de ecuaciones diferenciales casi homogéneas y ecuaciones diferenciales exactas, conformado por Ana Miranda, Abel Serracín, Níger de León y mi persona, Joana Aguilar. Como introducción, tenemos que las ecuaciones diferenciales casi homogéneas son un caso particular dentro de las ecuaciones diferenciales y que requieren un enfoque específico para su resolución. Mientras que las ecuaciones diferenciales exactas es una ecuación en la que existe una función potencial o una función primitiva, cuya derivada es igual a la ecuación diferencial dada. Entonces, ambos tipos de ecuaciones diferenciales tienen sus propias técnicas de resolución y aplicaciones en diversos campos de la ciencia y de lo que es la ingeniería. Muy buenas noches, profesor y compañeros. La noche de hoy me ha tocado hablar sobre el tema ecuaciones diferenciales casi homogéneas y ecuaciones diferenciales exactas. De mi parte, lo que logré investigar fue que las ecuaciones diferenciales pueden ser homogéneas en dos aspectos. ¿Cuáles son esos dos aspectos? Cuando los coeficientes de los términos diferenciales, en caso del primero, son funciones homogéneas de las variables, o para el caso lineal de cualquier orden cuando no existan los términos constantes. Logramos ver que es una definición breve y rápida, pero muy constante. Vemos lo que es la historia. Las primeras ecuaciones diferenciales aparecieron por primera vez en los trabajos de cálculo de Newton y de Leibniz. Eso fue en 1971. En el capítulo 2, que habla de sus trabajos como métodos de las fluxiones y series infinitas. Logramos escuchar lo que es Isaac Newton. Logró dar tres ecuaciones diferenciales. ¿Cuáles fueron? La que es dy sobre dx, que es igual a f derivada de x. La otra es dy sobre dx, f derivada de x y dy. Y la otra que logramos, si lo hemos investigado, es lo que es x1 derivada parcial de y sobre derivada parcial de x1, más x2 derivada parcial de y sobre derivada parcial de x2, que es igual a y. También logramos ver lo que es las derivadas, las ecuaciones diferenciales exactas. En matemática podemos ver y analizar lo que es una ecuación diferencial exacta. Es una ecuación diferencial ordinaria, de primer orden, que presenta una forma. Estas formas son, por ponerlas así, m derivada de x y de x más derivada de x de y, que es igual a 0. También logramos ver lo que es el método de resolución. Para resolver una ecuación diferencial de este tipo se tienen que seguir los siguientes pasos. Comprobar con exactitud la ecuación, que esta es verificar si la derivada parcial de m con respecto a y de n con respecto a x son iguales. Se integra m o n a conveniencia, por decirlo así, m respecto a ax o n con respecto a ay, obteniéndose de este método la solución general de la ecuación, aunque con una función de incógnita de g que aparecen en las constantes de integración. Ahí logramos ver un poco de la historia, una definición bastante completa
y también logramos analizar parte de lo que es factores integrantes. Es una ecuación diferencial no exacta, porque estamos hablando de ecuaciones diferenciales exactas, que podría llegar a serlo si se multiplican por una función especial llamada factores integrados. Eh, También logramos destacar lo que es factores integrados solo en función de x. Si la ecuación diferencial posee un factor integrante de la x, entonces pueden haber expresiones mediante la siguiente fórmula: x, que es igual a ef sobre my menos nx sobre n derivada de x. Esa fue mi parte. Espero que les haya aclarado. Se los agradezco. Muchas gracias. Vamos a ver lo que es la diferencia de las ecuaciones diferenciales casi homogéneas. El ejemplo que tenemos aquí es una ecuación diferencial homogénea, ¿verdad? Que es 2x más y derivada de x más 2y derivada de y. Entonces, si tenemos aquí, ¿verdad? Lo que es la ecuación diferencial homogénea, entonces si yo hago lo siguiente, lo que es en agregar una constante, ¿verdad? Una constante dentro de esta ecuación homogénea, la vamos a convertir lo que es en una ecuación casi homogénea, ¿verdad? Agregamos en esta ecuación más 1 y en la otra menos 1, y eso hace, ¿verdad?, convertirlo en una casi homogénea. ¿Por qué le agregamos un más 1 y un menos 1? Porque un solo término hace que nuestra ecuación deje de ser homogénea, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que la despejamos, ¿verdad? Y la igualamos a 0. Y vamos a poderla dejarla expresada como derivada de y sobre dx, que es igual a ax más by más c, sobre ax más by más c, ¿verdad? Donde el otro lado tenemos lo que es una expresión, ¿ya? Entonces, las de arriba, para diferenciarlas, ¿verdad?, van a estar en mayúscula, y las de abajo van a estar en minúscula. Y pues de esta forma se muestra que podemos diferenciar esta ecuación que es casi homogénea. Siguiendo con la explicación, ¿verdad? Vamos a aplicar lo que es el determinante de estas dos funciones, lo que es la derivada y sobre la derivada x, ax más by más c, y sobre ax más by más c, ¿verdad?, en mayúscula y en minúscula. Entonces, el procedimiento que vamos a hacer, ¿verdad?, se va a basar lo que es en un paso en donde la determinante, ¿verdad?, ¿cómo la vamos a usar aquí? Vamos a aplicar el determinante de estas dos funciones, ¿verdad?, de dy sobre dx, que es ax más by más c sobre ax más by más c. Entonces simplemente la vamos a igualar primero, la igualamos a 0 ambos lados, ¿verdad? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar los determinantes de estas funciones, ¿verdad? Entonces recordemos que sería a por b, que sea el a mayúscula por b minúscula, menos a minúscula por b mayúscula. O sea, tiene que ser, multiplicamos por cruz, ¿ya? Y así tenemos el determinante de la función, ¿verdad?, que es igual a ab menos ab. Luego, vamos a tener dos posibilidades que nuestro determinante sea, ¿verdad? Un determinante de la función igual a 0, como habíamos hablado anteriormente, y el determinante de la función que es diferente a 0.
¿Qué quiere decir? Que el determinante, ¿verdad?, de la función igual a cero está trabajando lo que son en dos líneas paralelas. Y lo que es el determinante de la función diferente a cero, que son líneas perpendiculares. Entonces, cuando tenemos lo que es el determinante igual a cero, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a tener lo que es un reemplazo, ¿verdad? Vamos a tener un reemplazo del determinante de la función igual a cero, que sería, ¿verdad?, t igual a por by. Eso es lo que vamos a reemplazar, ¿verdad?, en nuestra ecuación y poder lo que es llevar esa sustitución, ¿verdad?, del t igual a x by. Sin embargo, cuando nuestro determinante es menor que cero, podemos utilizar dos sustituciones o una. Entonces, sustituimos, ¿verdad?, que sería x igual a v más h y y igual a v más k. ¿Dónde vamos a encontrar esos valores de h y k? Vamos a proceder a hacer lo que es un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Con estos sistemas de ecuaciones, esas dos funciones las vamos a igualar a cero. Entonces, vamos a ver lo que es el ejemplo número 1 de las casi homogéneas. La forma de encontrar lo que es el procedimiento que vamos a utilizar es mediante el determinante, ¿verdad?, de esas dos funciones que tenemos ahí, que es x más y más 2, derivada de x más 2x más 2y menos 1, derivada y, que lo igualamos a 0. Entonces, vamos a encontrar el procedimiento, ¿verdad?, que vamos a utilizar mediante estos determinantes, ¿verdad?, de estas dos funciones igualadas a 0. Entonces, ese determinante al final resultó, ¿verdad?, lo que es la siguiente ecuación, que sería AB menos BA igual a 0 o diferente a 0. Dependiendo cuál sea nuestra respuesta, lo que es en el procedimiento, vamos a utilizar, ¿verdad? Vamos a comprobar cuál es el caso de este. ¿Cómo identificamos, verdad? Que recuerden que vamos a utilizar lo que es la A mayúscula, ¿verdad?, B minúscula. Entonces, es sencillo, simplemente que esta función que acompaña el diferencial de la derivada de x, o mejor dicho, la expresión que acompaña el diferencial de la derivada de x, va a tener lo que son los coeficientes en mayúscula, ¿verdad? Pusimos lo que son estos coeficientes en mayúscula, ¿verdad?, en la primera ecuación, y la minúscula en la segunda ecuación, que es la derivada de y. Entonces, de ahí vamos a reemplazar, ¿verdad?, la A mayúscula B menos BA mayúscula y minúscula igual a 0 o diferente a 0. Entonces, el coeficiente de A mayúscula es 1 y lo que es el coeficiente de B minúscula es 2, ¿verdad? Aquí vemos que quedaría 1 por 2 menos 1 por 2, ¿verdad? Entonces, el coeficiente B mayúscula 1 y el A, que es minúscula, es 2. El resultado va a ser igual a 0. ¿Cuál es el procedimiento que tenemos que hacer cuando es igual a 0? Ponemos lo que es el procedimiento y usamos lo que es t igual a x más y. Simplemente hacemos esta sustitución y vamos a seguir desarrollando nuestra ecuación para ver cómo va quedando, ¿verdad? De ahí vamos a factorizar este 2 para que nuestra ecuación quede más agradable a la vista, ¿verdad? De ahí factorizamos y si podemos hacer nuestra sustitución, lo hacemos. Si nos ponemos a analizar cuál de las dos ecuaciones es más simple. Entonces, de ahí que vemos cuál es más simple, ¿verdad? Determinamos que t más 2 es más sencilla que la que está por intercambiar de x o de y cualquiera. Entonces, vamos a utilizar la de y, ¿verdad?, que sería el determinante de dx más de y. Entonces,
de ahí vamos a despejar y vamos a tener nuestro diferencial y, ¿verdad? Que es igual a t más 2 diferencial de x más 2 por t menos 1 por el diferencial de t menos diferencial de x, ¿verdad? Todo eso lo igualamos a 0. Entonces, de ahí vamos a proceder a multiplicar todo y a despejar, ¿verdad? De ahí nos queda que el t diferencial de x más 2 diferencial de x más 2t diferencial de t menos 2t diferencial de x menos el diferencial de t más diferencial de x igualamos a 0. Entonces de ahí ordenamos el diferencial de dx por un lado y el diferencial de dt por el otro lado. Y nos queda así, ¿verdad? Lo ordenamos, nos queda t de x más 2 dx menos 2t diferencial de x más el diferencial de x igualamos con menos 2t diferencial de t menos dt. De ahí vamos a factorizar primero el diferencial de la dx, ¿verdad? Con lo que es menos t más 3, diferencial de x que iguala menos 2t más 1, el diferencial de t. Y de ahí vamos a despejar las t con su diferencial e y vamos a integrar ambos lados. Entonces vimos que nos quedó un diferencial de x totalmente solo, ¿verdad? Y del otro lado tenemos, ¿verdad? De x igual a menos 2t más 1, el diferencial de t, sobre 3 menos t, ¿verdad? Luego procedemos a integrar, ya sea en la calculadora o a mano, ¿verdad? Entonces nos queda, ¿verdad? Que x igual a 5 logaritmo por t menos 3 más 2t más lo que es c, que es la constante de integración, ¿verdad? Y entonces de ahí procedemos a multiplicar todo el exponente, ¿ya? Y nos quedaría e elevado a la x igual a e elevado a 5 logaritmo de t menos 3. Y quedaría igual también e elevado a la ec y e elevado a la constante, ¿verdad? Que c es igual a una constante. Entonces de ahí multiplicamos, ¿verdad? Por el exponente y nos queda lo que es e a la x igual a t menos 3 elevado a la 5, e elevado a la 2t por k, ¿ya? Se quedaría k, ¿verdad? Que es con la e elevado a la que es la constante. Entonces vamos a reemplazar el valor de t para tener lo que es el resultado final y nos quedó lo que es el resultado final reemplazando t, que es e elevado a la x igual lo que es k de la constante multiplicado por x más y menos 3 elevado a la 5, e elevado a la 2 por multiplicado por x más y. Y entonces esa sería la respuesta de nuestra ejemplo número 1 de las semi-homogéneas. Ecuaciones diferenciales exactas. Primeramente es importante reconocer cómo funciona o cómo se lleva a resolver estos tipos de problemas. Como sabemos, una ecuación diferencial exacta es un tipo especial de ecuación en la que podemos asociar una única función llamada función potencial. Esta función potencial se denota generalmente como f de x y es clave para resolver este tipo de ecuaciones. Estas ecuaciones se presentan como en la forma general que podemos leer como una función m de x y la función n de x y multiplicado por la diferencial una diferencial que de y igual a 0. Entonces, en palabras más simples, estamos sumando dos partes, una depende del cambio de la variable x, y, otra depende del cambio de variable en la variable y.
Para una función en este tipo sea exacta, debe cumplir una condición importante que conecta las dos funciones m y n. En esta condición se puede expresar como la derivada parcial de la función m de x y y con respecto a la variable y es y es igual a la derivada parcial de la función n, x y y. Con respecto a la variable x, si esta igualdad se cumple, podemos proceder a encontrar la función potencial, que nos dará la solución de forma general de la ecuación. La solución general se describe como f de x y f de x igual a una constante, lo que representa una familia de curvas en el plano cartesiano. Como primer ejemplo de resolver de este tema, la ecuación diferencial exacta, tenemos una en particular que representa 2 multiplicado por la variable de x más la diferencial de x más 2 multiplicado por la variable más la diferencial de y igual a 0. Primeramente, el primer paso aquí es identificar las funciones que forman la ecuación. La función que acompaña a la diferencial de x, que llamaremos m de x y y, es igual a 2 multiplicado por x. La función que acompaña la diferencial de x, que llamaremos n de x y y, igual a 2 multiplicado por y. A continuación verificamos si la ecuación es exacta utilizando la condición de exactitud. Como sabemos, estos ejemplos deben ser específicamente una solución de una ecuación diferencial exacta. Esto implica que debemos calcular la derivada parcial de la función m de x y y, es decir, 2 multiplicado por x con respecto a la variable de y. Como una función no tiene términos que dependan de la variable y, su derivada parcial con respecto a y es igual a 0. Luego calculamos la derivada parcial de la función n de x y y, es decir, 2 multiplicado por y con respecto a la variable x. De manera similar, como esta función no tiene términos que dependan de la variable y, su derivada parcial con respecto a x también es igual a 0. Al ser ambas derivadas parciales iguales, concluimos que la ecuación sí es exacta. Ahora procedemos a encontrar la función potencial, que encontraremos como f de x y y. Para esto integramos la función m de x y y, que es 2 multiplicado por y con respecto a la variable x. La integral de 2 multiplicado por x con respecto a x es igual a x elevado al cuadrado dividido entre 1 más 1. Esto nos da como resultado x elevado al cuadrado, pero como estamos integrando con respecto a x, cualquier término dependa únicamente de la variable y considera una constante en esta integración. Por lo tanto, escribimos la función potencial como x elevado al cuadrado más una función que dependa de y. El siguiente paso es determinar la parte de la función potencial que depende exclusivamente de y. Para esto, derivamos nuestra función potencial parcial, que esto nos dará ahora es x elevado al cuadrado más una función que depende de y con respecto a la variable y. Al derivar obtenemos derivada de la función n de esto x y y, que sabemos que es igual a 2 multiplicados por y. Esto nos da una ecuación que se lee como la derivada de la función de x con respecto a y es igual a la multiplicado por y. Al integrar esto con respecto a la variable y, obtenemos que la función de x, de y, es igual a cuadrado dividido entre 1 más 1. Esto nos da un resultado y elevado al cuadrado. Finalmente complementamos la función potencial, que es x elevado al cuadrado,
más elevado al cuadrado. La solución general de esta ecuación siempre se describe entonces como x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado y una constante. Esto representa una familia de curvas, como bien lo decía, en el plano cartesiano, y en este caso describe unas circunferencias centradas en el origen, donde cada valor de la constante define un radio diferente. Buenas tardes, compañeros y profesor. A mí me correspondió este problema de la ecuación diferencial exacta, que es y más 2x, paréntesis de x, más x más 3y, paréntesis de y igual 0. Como primer paso debemos identificar m paréntesis xy y nxy de la ecuación dada. Y primero que nada reconocemos que nuestra mxy sería y más 2x y nuestra nxy es x más 3y. Luego vamos a verificar si la ecuación es exacta. Para esto debemos usar la fórmula de derivada parcial de m sobre derivada parcial de y tiene que ser igual a la derivada parcial de n sobre derivada parcial de x. Entonces aquí calculamos la derivada parcial de m es igual a la derivada parcial de y, que sería más 2x, que es igual a 1. Entonces abajo también resolvemos la derivada parcial de n sobre derivada parcial de x es igual a la derivada parcial sobre derivada parcial de x, que sería x más 3y es igual a 1, dándonos esto como resultado que la derivada parcial de m es igual a la derivada sobre la derivada parcial de y es igual a la derivada parcial de n sobre derivada parcial de x. Ahora debemos encontrar la función potencial de x y y. Para esto vamos a integrar a m x y y con respecto a x, que esto nos da la integral de paréntesis y más 2x sobre de x es igual a xy más x al cuadrado más 6y. Aquí 6y es una función de y, por lo que en la siguiente parte vamos a derivar. Ahora vamos a derivar la función potencial de xy con respecto a y. Entonces tenemos la derivada parcial de la función potencial es igual a la derivada parcial de y, lo que nos daría la derivada parcial de xy más x al cuadrado más 6y sobre la derivada parcial de y, lo que nos daría como resultado x más c' de y. Ahora lo que vamos a hacer va a ser igualar la derivada parcial de n y de y con respecto a n. Entonces tenemos que x más c' y es igual a x más 3y. Ahora lo que vamos a hacer va a ser simplificar para hallar la c' de y. Entonces tenemos que c' de y es igual a y. Ahora lo que vamos a hacer va a ser integrar cy con respecto c' y con respecto a y, lo que nos daría a c' es igual a la integral de 3y sobre de y. Eso sería igual a 3y cuadrado sobre 2. Ahora lo que se va a hacer a continuación sería escribir la función potencial completa. Sustituimos la cy en la función potencial de x y y. Entonces tenemos que la función potencial de xy es igual a xy más x al cuadrado más 3y al cuadrado sobre 2. Aquí lo que ven es que sustituimos la cy en la función potencial de x y así sería el resultado, y esta sería la función, la forma general, y la forma completa, que sería xy más x al cuadrado más 3y al cuadrado sobre 2 es igual a 0. Muchas gracias.